Siempre tenemos que tomar partido y más en el periodismo. No podemos dejarle la política a los políticos. Tenemos que presentar todos los elementos que están en juego. Y tenemos que hablar de lo que representa la figura de José Antonio Meade. José Antonio Meade es un tecnócrata porque ha estado favoreciendo en esta técnica política en varias secretarías, desde Vicente Fox hasta Enrique Peña Nieto, pasando por el gobierno de Felipe Calderón. Y hay varios elementos que también tenemos que continuar discutiendo. Estamos en redes sociales para que ahí continúes la conversación y promociones el debate. José Antonio Meade entonces ha dicho que el PRI ha tomado la decisión para poder abrir un espacio importante a perfiles que pudiesen aspirar a esta candidatura. Es cierto, el PRI cambió los estatutos para ya no elegir a un militante, sino a alguien imparcial. José Antonio Meade no estaba afiliado en ningún partido político, sin embargo, sirve a dos intereses distintos. A partidos que supuestamente estaban en contraposición, el PAN y el PRI. José Antonio Meade sirvió a estos proyectos. Hoy dice que le favorece y que le gusta más el proyecto de Enrique Peña Nieto. Incluso dijo que votó por Enrique Peña Nieto cuando servía a los intereses de Felipe Calderón. Hoy la estrategia de seguridad de Enrique Peña Nieto ha fracasado. Ya hablamos de las cifras tan polémicas y delicadas que posee este gobierno de Enrique Peña Nieto. Un gobierno que viene superando en violencia al propio gobierno de Felipe Calderón. Un gobierno que viene superando en corrupción al propio gobierno de Felipe Calderón. Es decir, estamos peor, estamos en un escenario peor porque la macroeconomía es una situación más delicada para México hoy que antes con Felipe Calderón. Antes con Felipe Calderón estaban las cifras de paridad con el dólar, del peso mexicano frente al dólar, en mejores condiciones, con una guerra declarada al crimen organizado, con la militarización en las calles, con toda esta violencia que estamos padeciendo. Con Enrique Peña Nieto cambiaron la estrategia justamente para evitar estas situaciones tan delicadas en las empresas mexicanas y en la atracción de inversiones. ¿Y qué pasó? Se incrementó la violencia. Dijeron que hubo un giro. Pero hoy el asunto es que tenemos secuestros, homicidios dolosos, un incremento en la violencia verdaderamente desastroso con una estrategia distinta. La estrategia entonces fracasó. Y yo mismo le pregunté al senador Ernesto Cordero, ¿cómo es posible que José Antonio Meade sirvió para los intereses en economía, en el gobierno de Felipe Calderón, y estábamos en mejores situaciones económicas con el gobierno de Felipe Calderón, con una guerra declarada frontal contra el crimen organizado? Y hoy por hoy, que cambia la estrategia, que destruyen, cesan esa guerra contra el crimen organizado, estamos en peores condiciones. El senador Ernesto Cordero en ese momento me contestó de una forma política defendiendo al señor José Antonio Meade. Hoy, este crepúsculo del PAN, que está en contra de Ricardo Anaya, está a favor de José Antonio Meade. La estrategia de Enrique Peña Nieto entonces estuvo bien planteada. Fue una dinámica política muy inteligente de poner a esta figura para morder en estos sectores, así mantener el voto duro del PRI y dividir a los demás sectores de la población y así ganar por default en la elección con una cifra pues del 20%, ¿no? Esa es la estrategia, esa es la perspectiva que está planteando el presidente Enrique Peña Nieto y el PRI. Evidentemente estamos viendo un perfil entonces del PRI que muerde en todos los partidos políticos, no solamente en la ciudadanía, que es lo que más les interesa, ¿no? Que en las esferas del poder político haya consenso. Y el consenso es José Antonio Meade. Pero yo creo que tenemos que tener muy en cuenta que crecer sin desarrollo no es un logro. Crecer sin erradicar la pobreza estancada no es desarrollo. Meade fue titular de Hacienda, fue titular de Desarrollo Social. Llegó a Desarrollo Social después de un escándalo de Rosario Robles, donde se levantaron varios escándalos de corrupción, donde hubo desvíos de recursos públicos. Cuando José Antonio Meade llegó a la Secretaría de Desarrollo Social, no denunció estos atropellos, no encontró ningún fraude. Entonces, ¿en qué posición se deja José Antonio Meade cuando participó en varias secretarías
y nunca encontró nada. Es titular en la cabeza del gobierno federal y nunca halló ninguna situación de corrupción, ni de sus comparsas, ni de sus homólogos, ni del propio presidente de la República. Fue ministro de Relaciones Exteriores, experto en finanzas, nunca supo de la filial de Odebrecht que intervino en la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012 con 3 transferencias de 1.5 millones de dólares con firma ligada a Emilio Lozoya. ¿Qué pasa con eso? José Antonio Meade pide ante priistas de todo el país, lo ha hecho recientemente, defender a Enrique Peña Nieto porque está salvando al país. Es decir, él también apoya este discurso de Saving Mexico, como empezó Enrique Peña Nieto, de que estaban salvando a México, pero verdaderamente estaban salvando a México. Hoy estamos en un escenario verdaderamente catastrófico. Mover a México, el gran lema del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Mover a México hacia dónde? ¿Hacia el precipicio? ¿Hacia el vacío? José Antonio Meade ya le dio gracias al presidente Enrique Peña Nieto. Le pide a todos los priistas que lo defiendan. Y lo que tenía y lo que tiene que hacer José Antonio Meade es deslindarse del gobierno de Enrique Peña Nieto. No pelearse con el presidente, evidentemente, porque él lo señaló. Pero se tiene que deslindar de las cifras y del rendimiento tan catastrófico. Pero ¿cómo lo va a hacer si él fue parte de este gabinete presidencial? Vamos a una pausa y regresamos a Uno por Uno.